Bienvenidos a esta conferencia llamada Los desafíos globales para la justicia y para la libertad de expresión. Este es un encuentro que se trata de los riesgos que se presentan con los nuevos fenómenos de autoritarismo, cómo afectan, qué retos se plantean por parte del sistema de justicia y por parte del periodismo. Nos convoca para abordar un tema que ya no es solo parte de un debate jurídico o académico, sino que plantea una urgencia democrática. Cómo preservar la libertad de expresión y fortalecer al mismo tiempo la justicia en un mundo cada vez más polarizado, más digital y más vulnerable a la desinformación. Sin libertad de expresión, el debate público se debilita, la ciudadanía pierde capacidad de decisión y el Estado deja de actuar con transparencia. Aquí radica uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo. En esta era de hiperconectividad e inteligencia artificial, el uso irresponsable de este derecho puede destruir reputaciones, distorsionar procesos y afectar la estabilidad social. Precisamente por eso, hoy más que nunca, necesitamos un poder judicial profesional e independiente, que no pueda ser utilizado como instrumento de censura contra periodistas, comunicadores o críticos del poder. La tarea no es elegir entre libertad o justicia, sino construir instituciones capaces de proteger ambas de manera simultánea. Ese equilibrio difícil pero imprescindible caracteriza a las democracias maduras. Por ello nos corresponde promover espacios de diálogo constructivo, respaldar reformas que fortalezcan la institucionalidad y contribuir a un clima donde la verdad, la transparencia y la responsabilidad sean valores compartidos. ¿De qué manera las nuevas corrientes políticas y especialmente las autoritarias pueden afectar la democracia y la libertad de expresión? ¿Y qué puede hacer la justicia al respecto? Y voy a dividir este interrogante en preguntas más específicas. Primero, la aparición de gobiernos y corrientes autoritarias con un enorme poder de comunicación son un síntoma de que la democracia y la libertad de expresión están en grave peligro. ¿Qué mecanismos tiene la justicia para enfrentar estos usos indeseados de las redes sociales? Los discursos de odio también han adquirido una nueva dimensión problemática para la democracia. ¿Le corresponde a la justicia penal sancionar estas conductas? ¿O es que acaso hay otros mecanismos ya establecidos o por crear para enfrentar ese tipo de discursos? Hay un debate abierto sobre la regulación de las grandes compañías tecnológicas que son dueñas de las redes sociales. ¿Cuál es el estado actual de este debate y los resultados de las medidas al respecto? Finalmente, hay otro debate que concierne a las asociaciones civiles. ¿Cuál es el futuro entonces de las ONGs considerado el contexto actual? Estas son algunas de las inquietudes que quiero dejar sembradas en espera de obtener algunas respuestas. Estas tres tareas estatales que configuran el pacto social, para que quede claro, legislar, ejecutar lo legislado y juzgar, no puede estar ni en manos de uno solo, ni dispersas en manos de muchos, porque eso engendra o absolutismo o poliarquía. Parece que el Perú, por muchas razones, hemos olvidado que esta es la base de la República. Por eso, en esta tarea inmensa, el Poder Judicial, como uno de los tres pilares fundamentales de la República, no puede seguir siendo considerado una institución más de justicia. Memorar que la existencia de la jurisdicción es para disolver el conflicto social. Por esa razón existe una ecuación perfecta entre la jurisdicción ordinaria y los derechos de la libertad. Están en relación directamente proporcional. Mientras más poder se tenga la jurisdicción, mayor protección tendrán los derechos de libertad. En cambio, mientras encadenemos de cualquier forma para restarle ese poder, menos protegidos estarán esos derechos y la libertad misma. Es tiempo de volverlo a convertir en el pilar fundamental de la República, porque mientras más libres podamos expresarnos, mayor debe ser la garantía de un juez o jueza en el país que ello deba proteger. La mayoría de los gobiernos autoritarios que nos preocupan actualmente basan su legitimidad y su autoridad en el voto popular, y que buscan, sobre todo, y por eso los consideramos autoritarios, destruir o desmantelar los resortes de control del poder político.
Hay 5 resortes de control: el Congreso, el Parlamento; segundo, el Poder Judicial; tercero, la prensa independiente y profesional; cuarto, las universidades y la academia; y quinto, las organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil organizada. De todos ellos me voy a detener en 2. Por un lado, la prensa independiente y profesional, y por otro lado, el Poder Judicial y los jueces. Los jueces en particular, voy a empezar con ellos porque cuentan con el respaldo de la ley y el poder de emitir órdenes que los poderes políticos deben cumplir. Con respecto al otro actor, a la prensa independiente y profesional, en la base del funcionamiento del sistema democrático, la libertad de expresión es relevante porque es una precondición del funcionamiento del sistema democrático. Yo diría que una de las estrategias de acción de estos gobiernos autoritarios o líderes autoritarios consiste en la construcción de una narrativa que los coloca en el centro del escenario como los únicos capaces de resolver los problemas de la gente. Este es un riesgo muy serio para la democracia porque su visión de la política es excluyente y polarizante. Otro rasgo central de estas amenazas apuntan a desprestigiar y deslegitimar a aquellos que ejercen control sobre el gobierno: a los jueces, a los periodistas, a los medios de comunicación tradicionales y a las ONGs. Debemos mirar hacia el Congreso y la administración, o sea, el Poder Ejecutivo, que son los que pueden generar las regulaciones que los jueces tienen que aplicar. ¿Qué se discute en materia de regulación? Bueno, tenemos 2 modelos en tensión. En los Estados Unidos el enfoque es una toma de posición respecto de que la libertad de expresión, en el caso de las redes sociales, no requiere de ningún tipo de intervención. Mientras que en el caso de la Unión Europea, de establecer algunos parámetros de intervención y de interferencia con las decisiones que las plataformas toman a través de la Ley de Servicios Digitales. ¿Qué tipo de actitud deberíamos tomar que podría ser a su vez la herramienta que podrían tener los jueces para poder actuar? Pero no tenemos mucha claridad de cómo operar. Pero tenemos un problema. El modo en que hoy están funcionando estas plataformas está produciendo una distorsión en el debate público. De todas maneras, yo diría que con respecto al discurso de odio, creo que lo importante no es pensarlo en términos del contenido del discurso, sino de los efectos del discurso. Y yo creo que definitivamente las organizaciones de la sociedad civil son cruciales en la defensa del sistema democrático. Deberían ser un factor importante en la disuasión o la resistencia a estos proyectos autoritarios. Prácticamente todos los líderes relevantes de este proyecto no democrático han atacado casi desde el comienzo el trabajo de la sociedad civil. Lo más urgente, me parece a mí, es tomar conciencia de este momento para poder actuar. Una vez que entendemos que el problema es un problema global, o sea, necesitamos poner en marcha mecanismos de cooperación a nivel global para defender este sistema político que hoy consideramos en riesgo. Lo cierto es que las democracias liberales se vienen reduciendo y esto preocupa porque es en las democracias liberales en las cuales se protegen los derechos individuales y también se protegen a las minorías, de manera que la respuesta hacia esta preocupación debe ser fortalecer el Estado de Derecho y buscar un poder judicial independiente. Nos lleva a mirar también que previamente se hablaba de descontento e insatisfacción con la democracia y desconfianza en las instituciones democráticas. En el caso de la ciencia política, Manuel Alcántara pasó de hablar de democracias fatigadas a hablar de un concepto que es preocupante y es si nos encontramos en una postdemocracia. Y esto creo que nos muestra con las señales que creo que no se puede dejar de mencionar la pandemia como un punto central, pero sin duda el tema de cómo manejar las redes, situación que se ha planteado acá, cómo controlar el discurso de odio, pero también cómo manejar el tema de la inteligencia artificial. Porque la idea de polarización apunta básicamente a atentar contra el pluralismo. Y eso me lleva a pensar en la necesidad de que sea en la prensa y en el Poder Judicial, entre otras instituciones, que se encuentren las instituciones resilientes para este escenario. El segundo tema tiene que ver con estos límites que deben existir en el Estado constitucional respecto del consenso político, pero en la medida que esto tenga límites en la Constitución.
decir que en términos de información resulta fundamental también pensar en lo que significan los retos de la inteligencia artificial. El primero tiene que ver con la responsabilidad, quién es responsable cuando la respuesta nos las da el ChatGPT o algún tema de alguna plataforma, que hay una amenaza en torno a la privacidad, pero también a lo que significa el azar en un entorno que puede ser mediado solo por una gobernanza algorítmica. Entonces, el primer paso indudablemente que vemos del poder es la deslegitimación del periodismo, la deslegitimación total de las ONGs a los jueces. Y efectivamente eso es lo que estamos viviendo, una erosión democrática. Una erosión democrática que puede llevar a consecuencias graves, ¿no? He criticado públicamente la intención que tiene el Congreso, faltando 5 meses para las elecciones, en un abierto conflicto de intereses cuando hay más de 60 congresistas investigados que quieran reformar el Poder Judicial. Es una presunta reforma del sistema de justicia en la cual en definitiva no haya otra cosa que un intento de sometimiento a la judicatura y a los fiscales al poder político. Es el tema de los juicios paralelos, proceso que hay en el sistema de justicia sobre un caso y uno que está en la prensa, que interroga testigos, que, en fin, llega a todo y hasta finalmente a una conclusión que cala en la opinión pública. Entonces ahí indudablemente hay una responsabilidad de la prensa a la cual hay que impetrar, porque la responsabilidad es muy grande. Luego quiero referirme a esto que tiene que ver con las ONGs, digamos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esto es manifiesto, están en lugares donde el Estado peruano es una ficción. Ahí hay ONGs dando educación, a veces alimentación, haciendo obra pública inclusive. Se les critica fácilmente, de tal manera que no se puede decir, como se ha dicho alegremente, que las ONGs no tienen ningún tipo de control. Eso es radicalmente falso. Esto ha existido desde hace muchas décadas. A mucha gente que dice, sí, pues no quieren control, cuando en definitiva se parte de un supuesto equivocado, de una falsedad, como que no había control, para establecer un sistema en el cual cualquier proyecto de una ONG tiene que ser aprobada por el Estado. Y esto, estamos hablando de libertad de expresión, es particularmente grave en los casos de ONGs que de alguna manera tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento. Se quiere pues controlar no solamente qué hacen en materia de obras, qué hacen en materia de educación, sino también en materia de opinión. De los que muchos hemos esperado en muchos años de un poder judicial que se defienda derechos fundamentales y que se planta ante el poder, y de otro lado una prensa que responsablemente defienda los intereses y los derechos fundamentales. Tengo razones para el pesimismo de la libertad de expresión del futuro y de la democracia, y doy 5 razones para eso. Primero, la democracia ha pasado de moda. Predominan corrientes autoritarias que no solo son impuestas, son corrientes autoritarias pedidas por la gente. Cuando uno tiene la inseguridad hasta el cuello, está dispuesto a ceder en todas las libertades para decir acaben con eso. Segundo es el deterioro de la calidad del debate público. Es que la calidad de ese debate se ha deteriorado tanto que la gente ya no quiere debatir, lo que quiere es insultarse. Con estos no converso porque no tengo nada que aprender y armo mi grupo por otro lado. Tiene ganas de imponer, de avanzar, de soluciones y que sean soluciones las que yo creo. Tercero, la presencia de las redes. Las redes eran al comienzo vistas como una opción que iba a democratizar aún más la libertad de expresión y que iba a amplificar las posibilidades de debatir, de escucharse, etcétera. Y ahí lo que tenemos es que las redes, en vez de amplificar, te encapsulan y te ponen en burbujas donde tú escuchas a los que quieres escuchar y entonces comienzas a creer que el mundo que tienes es el mundo. Y ahí la libertad de expresión y la democracia, que implica mucho de respeto y tolerancia a puntos de vista distintos al de uno, se ha ido mellando tanto que es imposible aceptar que alguien piense diferente que yo. Y lo otro es que el cuarto elemento es que el periodismo está teniendo un problema, y lo diría así, no colaboramos mucho con el asunto.
y nos volvemos en muchos casos como problemas para poder tener mejores debates. Y hoy en día la moda es primero opino, después me informo. Si es que me informo. Ocurre que las redes también te empujan al mal por ahí, porque te vuelven esclavos del clic, te vuelves ahí más activista que periodista. Voy además al tema de lo que es el debate público, es que la sociedad, en el Perú al menos, se ha aletargado, pero en muchas partes la gente no está interesada en política. Y luego las ONGs y la sociedad civil ha perdido también muchísimo peso y nadie protesta, nadie se indigna, hemos perdido capacidad, nos han anestesiado. Y el quinto es el de la polarización. Lo que ha hecho es que buenas personas tiendan a ver el mundo de manera diferente y el que tiene una posición disidente es inmediatamente censurado y excluido de estos grupos porque no se tolera la posibilidad de que haya discrepancia. Si se puede ser optimista respecto a la democracia y a la libertad de expresión, y en todo caso a los que ya no creen en eso, que son muchos, ¿cómo convencerlos que hay que seguir insistiendo? Pero un profesor mío una vez me dijo, la gente como nosotros, quizá todos los que estamos en esta sala, no podemos darnos el lujo de no ser optimistas. Parece ser muy importante que empecemos a trabajar en educación, en ciudadanía digital, en las nuevas generaciones. Al tsunami de decisiones y al tsunami de amenazas, una estrategia es hacer foco. ¿Dónde poner nuestro objetivo? ¿Dónde trabajar? Que este encuentro sea el inicio de una conversación más amplia, más honesta y más necesaria sobre este tema de vital importancia para nuestra sociedad. Porque el inicio de las soluciones está en este tipo de encuentros. Así que muchísimas gracias.